Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿Alguien director. puede responder? Buenos días. Buenos días. Buenos días, director. Buenos días. Van a ir añadiéndose, por favor, los chicos. Entonces, son las 10 de la mañana. Vamos a empezar nuestra clase. Y tal vez algo muy puntual. Necesito verles. Ahí hay una niña que está llorando, no sé, con su Snoopy, no sé, como, ¿qué se ve por ahí? Bien, pueden prender sus cámaras, por favor, aquellos que sé que hay dos chicos que no pueden aquí, no hay ningún problema. Número uno, indicación número uno, el día de mañana a las, a las 3 de la tarde, bueno, me acaba de confirmar la coordinadora, Miss Jackie, es posible que tengamos nuestra clase, ¿sí? Gracias, señor Fernando, gusto de verle. Pero no apague la cámara, pues, señor Fernando. Señorita Gabriela, señor André, señorita Wesley, señorita Niurka, ya estoy aprendiéndome los nombres. Barrios es Abigail. Señor Gianfranco, quiero decirle siempre, no es Giancarlo, no es Gianfranco, es Giancarlo. Pueden prender sus cámaras, por favor, es necesario que yo les vea. ¿Ok? Entonces, enciendan, prendan. Esos verbos son interesantes. Necesito verles, ¿sí? Ok, entonces, estaba diciendo que mañana a las 3 de la tarde vamos a tener una reunión de nivelación porque necesito plantearles todo lo que vamos a ver en el examen. Obviamente las tareas son imprescindibles. Eh, por favor, quisiera que mañana a las 3 nos conectemos. Entonces, mañana a las 3 voy a puntualizar varias cosas de lo que hemos visto con proyección a la evaluación que va a ser la próxima semana, ¿cierto? Entonces, me gustaría que pasen la voz a los compañeros porque ustedes son 20 y pico, 23 personas, y a veces hay 22, a veces hay 20, entonces necesito que todos se informen, ¿ok? Bien, entonces vamos a empezar nuestra clase, pero quería chequear algunos que están aquí para confirmar su presencia el día de hoy en la clase. A ver, señorita Barrios, muy bien. ¿Quién más? Anel, muy bien. Ok, vamos, empecemos. El día de la clase pasada yo estuve hablándoles acerca de... ¿Se acuerda qué personaje mencionamos la clase pasada? ¿Alguien puede decirme, por favor? De San Agustín. San Agustín de Hipona. Muy bien, señorita Valeria. San Agustín de Hipona, el obispo. Es un hombre que marca fuertemente a la iglesia por sus escritos, por su enseñanza acerca de la veracidad, de la realidad del evangelio en la vida de la persona. Y entonces él escribe varios libros, muchos libros, y comentarios a los libros de la Biblia, textos también de filosofía, varias cosas él redacta en cuanto a, a documentos. Es un prolífico escritor en realidad. Ahora, lo que hace él es escribir varios documentos y hay algunos de ellos que son muy conocidos y es justamente las confesiones, el documento que yo les mostré el otro día, ¿se acuerda? Lo lee ahí. ¿Aló? Confesiones, ¿no es cierto? Sí, sí, director. Ok, número uno. Número dos, hay otro libro muy conocido, eh, La Ciudad de Dios. Y La Ciudad de Dios es un documento que él relata para mostrar lo que es una vida con Dios y una vida sin Dios. Entonces, como cuando Dios creó al hombre, el hombre desobedeció y el hombre hizo lo que mejor le pareció. Y cuando el hombre hace lo que mejor le parece, a veces las cosas le salen, verdaderamente le salen mal. Y en ese sentido, él escribe La Ciudad de Dios porque lo que él quiere mostrar
precisamente es eso. Lo que él quiere mostrar es que el hombre cuando camina solo, el hombre se equivoca, hace malas cosas. Cuando el hombre camina al lado de Dios, al hombre le va bien. Ayer por la noche estuvo un exalumno, Esteban Seminario, creo que de la promoción 2016. Él terminó en Jan Calvin en el año 16, 16 y 16, 15, por ahí ha terminado. Y él fue a estudiar. Él quería estudiar varias cosas, pero no definía qué. Y en esa búsqueda de saber qué es lo que él quiere estudiar, termina haciendo marketing. Y ayer compartía con los chicos de quinto. Y él tuvo una experiencia bastante dura. Y no sé cuántos, ¿alguno de ustedes le conoce a él? Fueron 3 hermanos seminarios que estudiaron en el colegio Jan Calvin. Y en realidad fue para ellos difícil porque cuando él estaba precisamente en quinto de secundaria, su mamá estaba muy mal y su mamá tenía cáncer. Y él terminó la escuela y se preocupaba por avanzar, estudiar bien. Y bueno, su mamá comenzó a recrudecer el cáncer. Y cuando él estudiaba ya en la universidad, para empezar, él dijo 2 cosas muy interesantes. Él fue a una universidad muy cara en este país, una universidad cuya pensión, para que tenga usted una idea, una pensión en este momento sería 15 veces más de lo que se paga en el Yancal al mes. Estamos hablando de pensiones más o menos de 3.500 soles mensual. Me refiero a la Universidad del Pacífico. Pero sin embargo, él tuvo una consideración bastante particular que se asombró que verdaderamente él, por la beca que recibió, pagaba realmente poquísimo. Entonces él decía, mi confianza estaba centrada en Dios. Me hizo recordar a San Agustín. Y él decía, antes yo no había conocido y entendido bien a Dios, pero la enfermedad de mi madre me acercó con mucha convicción a Dios. Y cuando él estaba ya en el, creo que es segundo o tercer año en la universidad, mamá se puso mucho más grave y mamá murió. Y él sabía que Dios le había llevado a esa universidad para que él se prepare bien. Y ese es un dilema, alumnos. Se muere un ser querido, su madre. Y a él le afectó, sí, obviamente, pero él estaba con la convicción que era lo mejor. Y uno va a decir, ay, ¿cómo se te ocurre que muera tu mamá es lo mejor? Él dice que cuando tuvo la experiencia no lo entendió. Pero después cuando él ha pasado el tiempo, él ha logrado entender que verdaderamente mamá sufría mucho. Los dolores eran terribles y son cosas que solamente el que lo vive entiende. Mi padre, hablo caso personal, estuvo los últimos 14 años de su vida en cama. Poco a poco perdía sus facultades. Él nos escribía. Yo tengo ahí guardado algunas notas cuando él ya casi con las justas escribía. Eso fue más o menos al sexto, séptimo año. Y después ya no podía escribir. Cogí un lapicero, ya no podía escribir. Y después comenzó a tener problemas con el habla. Señores, mi padre no podía pasar la saliva. Y él bajó cerca de 34 kilos. Y la pregunta es, nosotros queríamos que él siga viviendo. Ese es uno como hijo. Pero escúcheme, por favor, porque esto tiene que ver mucho con la clase. Pero si uno se pone en el caso de la persona que está enferma, los dolores, las condiciones son muy duras. Pero nosotros quisiéramos que se quede con nosotros. Pero yo entendí que mi padre sufría. Y los últimos 3 años no es resignación, no creo en la resignación. La resignación es
es errónea en mi percepción. Hay que resignarse. No hay que resignarse. Uno tiene que aceptar la realidad. Y yo hablaba con mi madre, con mis hermanos, y le decía, papá sufre mucho. Y Miriam, somos una familia cristiana de formación desde pequeños. Y nosotros decíamos, Señor, alivia su dolor, alivia su dolor, alivia su dolor. Pero saben que después nuestra oración era, Señor, que tu siervo no sufra. ¿Usted entiende eso? Usted es adolescente, es joven, no lo va a percibir, pero escúchelo. Algún día cuando lo reflexione otra vez, va a recordar. Y claro, yo ya era un hombre de 40 y pico de años, entonces ya era un adulto que podía entender las cosas. Pero él decía, para volver a este exalumno, decía, yo sabía que para mi madre eso era lo mejor porque veía que sufría, pero no lo entendía. Y ayer él dijo, mi egoísmo era tal y yo quería que mamá esté conmigo siempre. Pero él dijo ayer, mamá sufría mucho. Mamá sufría mucho. Y si usted conoce de personas que tienen cáncer, los dolores ni con la medicina se alivia el dolor. Es muy fuerte. Está hablando de cáncer terminal, ¿sí? Y en algunos casos es muy difícil, en otros casos es llevadero. Entonces, eso también le pasó a San Agustín de Hipona. Y ahí viene. ¿Cuál es la situación significativa que les quiero plantear para esta clase? La situación significativa es que nosotros a veces tenemos problemas y en realidad tenemos que aceptar y entender que esos problemas tienen lecciones de vida para uno. Alumnas y alumnos les pregunto, ¿algún día vamos a morir? Sabemos que sí, ¿no es cierto? Ok, ya pues sí, un día vamos a morir. Ya, y cuando viene ese día, no es que no, nadie se va antes ni después. Uno parte en el tiempo que es. El Señor estableció un tiempo y sabemos, incluso en el pensamiento secular, nadie se va antes ni después, uno sabe su hora que le corresponde. Entonces, cuando llega esa hora, la pregunta es, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Hemos entendido que así es la vida? ¿Me he resignado? No me he resignado. La Biblia no enseña a resignarse. La Biblia enseña, acepta la realidad de las cosas. Las cosas son así. Entonces, uno entiende por qué hay un propósito de Dios más allá de la muerte. Eso también compartió Esteban ayer. Y él hablaba, así como lo decía San Agustín y así como lo dice un cristiano, uno habla de una vida más allá de la muerte. Jesucristo nuestro Señor murió. Jesucristo nuestro Señor resucitó. Él mostró su poder sobre la muerte. La muerte no le venció a él. El Señor vence a la muerte cuando Él resucita. Y ese es el testimonio. Mire, y esa persona, Jesucristo, ha marcado la historia en la humanidad. ¿En qué año estamos? Él ha creado un antes y un después. ¿Me entiende? ¿Qué líder en el mundo ha creado un antes y un después? Estamos en el año 2020 después de Cristo. Señáleme un filósofo en la historia de la humanidad que ha marcado una diferencia. No hay. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Los judíos tienen otro calendario, ¿sí? Centrado en la persona de Dios. Los islámicos también tienen otro calendario, centrado en la persona de Mahoma con respecto a Jesús. Pero mire, es interesante. Entonces, situación significativa. Cuando me dicen a mí que debo cuidar mi salud, ¿qué debo hacer? En nuestro contexto inmediato hoy, a ver, ¿alguien me puede decir cuáles son las 3 reglas fundamentales? A ver, dígame, ¿cuáles son esas 3 reglas fundamentales que todo ser humano en el mundo, en cualquier parte del mundo, hoy día debe considerar? ¿Cuáles son las 3? Dígame, ¿cuál es? Primera, ¿cuál es? Alumnos, vamos. Lavarse las manos. Lavarse las manos, una. La segunda. Usar mascarilla. Usar mascarilla. Tercero, cuando usted sale a la calle. Mantener la distancia. Distanciamiento social. Eso.
Distanciamiento. Correcto. Chicos, escúchenme. Usted puede tener diferentes situaciones en su vida, pero hoy día, si usted las acepta como válidas, esas tres las va a considerar. Porque si usted se va a la calle y no sabe, pero se contagió con una persona que está infectada con el COVID, usted ese virus lo trae a la casa. Usted es joven, tal vez es inmune, solamente portador. Y verdaderamente los jóvenes con ciertas particularidades no les agarra el virus como le agarra a un adulto. Pero mamá y papá sí. Ah, pero a mí no. Ah, tan egoísta es que usted solamente piensa en usted. A eso me refiero. A eso se refería Esteban. Quería que mamá esté. Mamá sufría muchísimo. Y él aceptó que en realidad las cosas deberían ser así. Y él tiene esa confianza, como yo tengo esa confianza, como todos cristianos tienen la confianza, que nuestros seres queridos están en la presencia del Señor. Y un día vamos a verles otra vez. Entonces la vida no termina aquí en esta tierra. Y Jesús dio testimonio. Cuando Él resucitó, se apareció a los hombres. Se apareció a unos, se apareció a otros. Sentimientos, la multitud. ¿Todos creyeron? No. ¿Todos creen? No. Paralelo. ¿Todos creen en las reglas de distanciamiento social, mascarillas y lavarse las manos? No. ¿Cuántos mueren? Muchísima gente. ¿Me entiende la idea? Entonces, uno puede creer o uno no puede creer. San Agustín tuvo esa experiencia. Al comienzo San Agustín no creyó. Su madre, como ustedes han leído en el texto, una devota mujer, Mónica, oraba por él todo el tiempo oraba por él. Incluso Ambrosio le dice a esta mujer, si este muchacho te cuesta tantas lágrimas, tantas oraciones, tantas plegarias, porque ella viene un momento y le dice, ya no sé qué hacer, oro tanto por mi hijo y mi hijo vive perdidamente. Y él le dijo, no, esas lágrimas que tú derramas por tu hijo son escuchadas y atendidas por Dios. Y en su momento, él vendrá al Señor. Y definitivamente San Agustín, después de un tiempo más o menos a los 30 y pico de años, él llega a entender que verdaderamente su vida estaba mal. Este texto de las confesiones, justamente él escribe para enseñar a otras personas lo que ellos no deberían hacer. ¿Se acuerda que leíamos una de las confesiones? Que él decía, justamente les decía la vez pasada, fue engañado por sus sentimientos. Pero recuerda la otra, lamenta de haber engañado a otros. Entonces él se da cuenta que dejó de dar rienda suelta a sus sentimientos. Yo siento, yo quiero, yo me siento muy bien. A mí me gustaría el mundo de los sentimentales, los subjetivos. No, tenemos inteligencia, mente, y tenemos voluntad. No solamente somos seres sensiblemente emotivos, no. Si nuestra vida se dirige solamente por la subjetividad, por la emotividad, víctimas seremos de nuestros sentimientos. Es la verdad. Por eso Dios nos ha creado con sentimientos que son importantes y muy buenos, sí, pero no son suficientes. Nos ha creado con inteligencia, con razonamiento. Y tercero, con voluntad. Usted ve muchos animalitos. En casa tenemos varias mascotitas. Una fuerte capacidad intuitiva o por una fuerte percepción tienen los animalitos. En muchos sentidos. Pero sin embargo, su instinto les rige, les orienta. Una mascota está planificando cuántas crías va a tener. Una mascota está planificando cómo va a ser su distribución de su tiempo. Una mascota hace esas cosas.
Y se habla de la inteligencia de los animales. Sí, se habla de los sentimientos de los animales. Pero la idea concreta es que la diferencia de los animales, el ser humano como ser pensante, como ser subjetivo, emocionalmente hablando, también el ser humano tiene inteligencia, razonamiento y voluntad. Y entonces ahí va el punto. Para regresar, cerrar lo de Esteban, la referencia que estaba dando también con relación a mi padre, logró entender San Agustín que la vida es más allá de placeres, diversiones, es más allá de conocimiento racional, intelectual acerca de Dios, es más allá de filosofías o sistemas de pensamiento, es una relación personal con Dios. Y eso marca una trascendencia en su forma de pensar. Pensar en proyección a la eternidad. Y eso es algo, chicos, que ustedes en un momento en su vida van a tener que evaluar y tomar decisiones. Yo ya hace 40 años con mi promoción hemos salido de la escuela. Y ya escucho a algunos compañeros de mi promoción decir, oye, ya nos acercamos a la base 6, ¿no? Oye, ¿después qué? Y me llaman la atención porque son compañeros que yo he compartido desde los 6, 7 años en la escuela. Y ya es gente que llega a los 60 y está pensando, oye, ¿y después? Y mire, muy curioso, en nuestra escuela, donde yo estudié, todos los días se compartía la palabra de Dios. Y uno de ellos el otro día dijo, oye, ¿te acuerdas que Willy, y la pregunta es, ¿quién es Willy? Willy Mackay era el director cuando yo estudiaba en el colegio, y él habló un tema de proverbios. Y él dijo, oye, ¿te acuerdas? Esa asamblea a mí me marcó en tercera y secundaria, pero bueno, uno es chibolo y no sé qué, y no sé cuánto. Y justamente aludía que hay camino que al hombre le parece recto en su opinión, más su fin es camino de muerte. Y él lo dijo. Y entonces él lo hacía en forma reflexiva. Oye, nos acercamos a la base 6 y después qué. Oye, Willy tenía razón, ¿eh? Pero muy difícil, eso de la religión es muy difícil. Y ya está pensando en los temas que tienen que ver sobre la vida del ser humano más allá de abrir y cerrar sus ojos. ¿Entiende? Algunos de mis compañeros nos tocó eso mucho antes. A mí me pasó esa experiencia en cuarto de secundaria, cuando yo estaba en la escuela. Y tuve una crisis personal también. Entonces San Agustín tiene esa crisis personal en el sentido de su existencia, ¿qué? El sentido de la salud. Cuando decimos salud hay que comer bien. Ahora en este contexto hay que cuidarse muy bien al salir a la calle, regresar de la calle, sobre todo al regresar. Toda la indumentaria que nos hemos puesto se lava, se desinfecta al entrar, ¿no es cierto? Se saca los zapatos, desinfecta primero, da el paso dentro y esos zapatitos, bueno, la idea vaya con zapatillas, va de frente a la lavadora, ¿no? Así, zap, plin, plum, listo. Y toda su ropa, todo va a lavarse, porque no podemos contagiarnos por un descuido. Ya, eso es físicamente, cuido mi salud, qué bueno. Pregunta, ¿y mi salud espiritual? Esa es otra cosa. ¿Y qué significa? No, pues esa la manejo yo. Sí. ¿Y cómo la manejamos? Ahí vienen las preguntas que San Agustín se hace, se cuestiona y se confronta. Y verdaderamente topa, choca, se confronta con la realidad de Dios. Chicos, número 1. Entonces, nosotros podemos estar pendientes de la situación de nuestra salud física, lo cual es bueno, por supuesto que sí. Pero en este curso de Historia de la Iglesia, hay una dimensión más allá del mero conocimiento. Es la salud espiritual. ¿Qué del hombre
si ganare el mundo y perdiere su alma. Eso dice la palabra del Señor. Y ustedes tienen un ejemplo de cómo es la corrupción en este país. Gente que solamente vive para sacar plata. O sea, su objeto de vida es plata, dinero. Muy bien. Vemos gente que tiene muchísimo dinero, pero quiere más dinero. Gana muchísimo más dinero, 2.000 millones de dólares en un año. No, más. Más. Ok. Y usted ve las listas de los rankings de los multimillonarios en el mundo, ¿no? Y el mexicano Slim con Bill Gates eran los que estaban, que se disputaban quién es el hombre más rico de la tierra, ¿no? Y entonces una fortuna de más de 70.000 millones de dólares. ¿Usted sabe lo que significa una fortuna de 70.000 millones de dólares? Mark Zuckerberg creo que tiene ahora 19.000 o 20.000 millones de dólares. ¿Cuántos años tiene? 30 y pico. Ese muchacho cuando tenga 70 años, si es que vive y si es que olvida, estará pues por los 200.000 millones de dólares o 300.000 millones, no lo sé. Entonces la pregunta es, ¿para qué vivimos? Para ganar plata, harta plata. ¿Qué más? Ya pues ahí está. Y hay un sentido de la vida más allá de comer, dormir, divertirse y hacer cosas varias. Eso es lo que San Agustín refiere en este libro. Tengo ya la lista, voy a alcanzarles de la distribución para que usted lea esto. Definitivamente vamos a procurar trabajar esto en ese sentido, número 1. Y número 2, en el capítulo número 6 que han leído ustedes, señoritas, caballeros, necesito sus mapas conceptuales. Y hay una fecha, hay una calendarización, no se olvide. Entonces, hágalo por favor. Y hay algunos que tienen algunas deudas del trimestre pasado. Yo no voy a ir diciendo, Pepito, te falta tu tareita, Pepito. Pepita, te falta tu... No, pues eso es inicial de 3, de 4, de 5, ¿no? O sea, tratar a un muchacho de 15 años como un niño de 6, no, eso es una humillación. Para mí eso es una humillación. O sea, le estoy diciendo, oye, tú debes estar en inicial. No, eso no puede ser. Por favor, entonces uno asume, pues, ¿no es cierto? No es que no me ha dicho, ¿qué? ¿Cómo que no me ha dicho? ¿Ok? Sobre todo los del mes pasado. Me pica la garganta. Bien. Y los que no han presentado de este bimestre, mire, ya el tiempo se acaba, ya tenemos el límite. La próxima semana, entonces ya estamos cerrando nuestras evaluaciones y yo quiero hacer su evaluación escrita, pero eso vamos a hablar el día de mañana a las 3, ¿sí? Mañana a las 3. Ahora, ustedes han visto una película, también un video que les di en el mes de marzo. Me acuerdo que ese video de Francis Schaeffer, les hablé, creo que el 26, no me acuerdo bien, de marzo, y se lo referí en abril otra vez. Y para el primer bimestre era la tarea que lo vean, ¿no es cierto? Ya lo han visto, muy bien. Ahora para este segundo bimestre también es parte de la tarea. Usted tiene que hacer un análisis de qué temas trata. Y recuerda que lo hemos mencionado también, eso lo vamos a mencionar mañana, pero por favor quisiera que vean ese video, dura 26 minutos, no dura más. Chicos, ustedes necesitan informarse. Entonces, en ese video, usted va a ver el contexto del siglo I, siglo II, siglo III, incluso antes del siglo I, ¿sí? Pero la referencia está ahí. Ahora, la idea es que, ¿por qué tenemos que estudiar el Imperio Romano? Porque Occidente, nosotros, las Américas, Europa, se funda en base a Roma, porque Roma, cuando ha pasado Egipto, ha terminado Egipto, ha terminado Grecia, la otra civilización, wow, decir así es muy insolente, el otro mundo que surge es el mundo romano. Y entonces Roma se expande, y el este ya estaba poblado y habitado,
justamente va para el otro lado y viene para este lado. Oriente estaba bien poblado, viene para el lado de Occidente. Por eso estudiamos a Roma. Queremos entender el mundo occidental, queremos entender el mundo europeo, queremos entender el mundo americano. Muy bien, tenemos que ir a las raíces, a Roma. Entonces, ustedes en sus textos del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, han visto, han leído, capítulo 4, capítulo 5, toda esta vasta información casi de 400 años. Entonces, eso ahora a ustedes les ayuda a tener una opinión. Pero por favor, tiene que estar informado. Y haga sus mapas. ¿Por qué mapas? Porque estructura, jerarquiza las ideas. Primero le da la idea, luego las jerarquiza. Ok. Entonces, yo lo que quisiera, y por favor entiéndame, es eso, la salud, ahí, la salud espiritual. Física, bueno, había muchas pestes, muchas muertes y todo lo demás. Pero ¿qué de la salud espiritual? En Roma, ¿respetaban a las personas? A ver, usted piensa, ¿respetaban a las personas? ¿A quiénes lo llevaban al circo? ¿Y a los que llevaban al circo respetaban sus derechos? No, las personas eran No, como cosas, ¿no es cierto? Ok, entonces mire, ¿cuál era la condición moral de Roma? Si yo le menciono la palabra Pompeya, ¿qué viene a su mente? A ver, ¿alguien me puede decir si digo Pompeya, qué le viene a su mente? La ciudad romana sexualizada, en donde ponían los cuadros así de puro acto sexual y eso. Ok, la ciudad romana sexualizada. Buena referencia, sí. A ver, la pregunta es, ¿qué pasa si yo tengo un pensamiento bestial? Y lo voy a explicar. Bestial, decimos. Un momentito. ¿Qué significa la palabra bestial? ¿Han escuchado hablar del bestialismo? El bestialismo es las relaciones sexuales de seres humanos con animales, ¿no es cierto? Antiguamente también se sacrificaban a las mujeres, niñas, con actos sexuales de animales, con niñas de 7, 8 años, como una ofrenda a sus divinidades. ¿Entiende usted ese pensamiento? Y las niñas tenían que morir en el acto. ¿Entiende usted eso? Era tan cruel, por un lado, pero tan bajo, que ni los mismos animales hacen eso con sus crías. Pero mire cómo es el hombre. Salud mental, salud espiritual. ¿Entiende cómo a una criatura la pone al costado de una bestia, de un animal, y el animal debe tener, lo fuerzan a tener relaciones sexuales con la criatura? Y las mujeres también, mayores me refiero, con los sacerdotes. Y hacían unas orgías terribles, tremendas. Ahí 200 personas, 100 personas, teniendo relaciones sexuales entre ellos. Ah, qué chévere. Un momentito, un momentito, un momentito. Sí, somos igual o peor que los animales que no tienen raciocinio y pensamiento. Si el hombre se considera que es una bestia y está marcado por el deseo y el apetito sexual, nuestra psicología contemporánea tiene una fuerte incidencia de cierto padre de la psicología que habla de ese sentido de lo sexual marcado en un hombre. La Biblia no muestra ese sentido. Sí, la Biblia, ¿qué dice? Adán y Eva, después de haber comido el fruto, ¿qué tuvieron? ¿Qué tuvieron? Vergüenza. A ver, antes no tenían vergüenza. Entonces, identificar o ver sus genitales o estar desnudos crea vergüenza, porque lo que está hecho es malo, ¿no? Estaba hecho bueno. Era bueno, pero el hombre hizo lo que hizo y eso cambió la condición moral, mental del ser humano. Tuvo vergüenza. ¿Ustedes han visto un niño de un añito? Él puede estar calatito y sale corriendo y no pasa nada, porque vimos la inocencia de un niño.
A ver, un niño de 6 años, hágalo correr calatito por la calle. ¿Va a correr? No va a correr, pues. ¿Por qué? Tiene vergüenza. Ahora, esa vergüenza, ¿cómo surge? Hay toda una explicación ahí. Y la palabra de Dios muestra que quien creó el sexo fue Dios. Y lo creó bueno. Y la Biblia enseña toda una sexualidad que el hombre debe disfrutar del sexo, de la sexualidad con su pareja. No como una perrita cuando está en celo y lo siguen 15 perritos. ¿Has visto cuando una perrita está en celo? ¿Cómo van los perritos detrás? Ese pensamiento, informe 15, eso tal vez lo veamos, bueno, con ustedes tal vez no lo vamos a ver, el próximo año tal vez en quinto. Pero mire, ese bendito informe 15 que fue, wow, qué bárbaro, espectacular, en los años 70, hasta ahora sigue marcando el hecho. Y es que el hombre es una bestia sexual que necesita satisfacer su deseo, porque así es. Yo soy una bestia sexual. Sí, puede ser que tienes deseo sexual. Y eso es normal, pues sí, ¿cuál es el problema? Ah, no, pero no debe. Un momento. ¿Hay un deseo sexual? Claro que lo hay. Y la Biblia habla también del eros. En Cantar de los Cantares habla de ese deseo sexual del hombre para la mujer y la mujer para el hombre. Habla de los esposos. Pero también advierte que ese deseo sexual sea bien entendido y bien administrado. Porque la esposa no es un objeto del placer sexual del esposo, ni el esposo un objeto del placer sexual de la esposa. ¿Entiende usted eso? Entonces ese discurso de que sí, que el hombre marca su identidad a partir de la sexualidad, un momentito. El hombre es un ser integral. Piensa, razona, siente, se emociona y decide. Si decimos que solamente es impulso, deseo, sentimiento, eso es lo que le decía al comienzo de la clase, mire, el hombre se cree un atleta sexual. Yo soy este gran macho. ¿Cuántas mujeres? 15. ¡Guaso! Tentaciones. Y aquí un personaje que vino, ¿no? Badani, hace 20 años. Y quiso entrar a imponer la poligamia como tal. Rebotó porque legalmente no era permitido. Ha ido al interior del país y está teniendo cierto eco. Entonces la ignorancia, el desconocimiento, la desinformación es una herramienta muy importante para aquellas personas que quieren alimentarla con ciertos énfasis. Regresemos. San Agustín de Hipona. La situación significativa. ¿Debemos ser responsables de cuidar nuestra salud? Sí. Pero el ser humano no solamente es un ser físico. Hay una parte metafísica. Hay una parte valorativa. Hay una parte espiritual. Y yo estoy reafirmándome en eso. Esta asignatura, Historia de la Iglesia, trata los eventos que ocurrieron en la Iglesia, pero no se queda en los eventos. Hay que ver el sentido. Cuando uno hace historiografía, tiene que ver el sentido del suceso. Y eso me imagino que en su clase de historia ustedes lo tienen. Porque hay enfoques y enfoques. Yo puedo enfocar la historia de un punto de vista que el hombre es un animal, punto. Yo puedo enfocar la historia desde el punto de vista que el hombre es un ser racional, pensante. Y yo puedo enfocar la historia de un punto de vista que el hombre es un ser racional, pensante y moral. Y tiene una moral. Porque usted puede hablar de un hombre pensante sin moral. Pero el ser humano tiene una moral. Y ahí está el código en los términos que Dios ha creado al hombre a su imagen, a su semejanza. Y el hombre tiene un sentido moral de vivir. No podemos vivir como nos da la gana. Lo cierro. Para usted, ¿cuál es el sentido de la vida? Comer, dormir, divertirse y ahí está todo. No, hay una dimensión mayor. Chicos, aquí terminamos. Yo espero que cada uno de ustedes haya tratado de reflexionar en este tema. Muchas gracias. Mañana, por favor, nos vemos a las 3 para hablar temas de nuestro examen y sus tareas pendientes del